Buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Hoy una mañana de miércoles 4 de abril, rápidamente avanzando en este mes después de las vacaciones, como que la cosa va más acelerada todavía. Este día vamos a aprovechar para platicar sobre esas debilidades que muchas veces se enfrentan los gobiernos en nuestros países con la comunicación. La población se queja mucho de que no vive comunicada. Los resultados electorales del 4 de marzo también denotaron en la población esa, digamos, falta de entendimiento de algunas políticas del gobierno actual, y la gente ha dicho, bueno, los gobiernos viven encapsulados y no entienden qué le pasa a la población. Eso vamos a platicar hoy y vamos a aprovechar la presencia de un ex secretario de Comunicaciones del gobierno del presidente Mauricio Funes. Me refiero a David Rivas, nuestro buen amigo que está con nosotros. David, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Julio, por invitarme y bueno, te felicito por el programa y aquí estamos para conversar de muchas cosas, ¿no?, que siguen moviéndose en este ambiente tan agitado. Claro, bueno, y estas puertas van a estar abiertas para que podamos platicar contigo como periodista sobre esta forma de ver el país. La gente tiene que aprender también a que a través de los medios de comunicación entendamos, ¿verdad?, el ajedrez político, lo que se está moviendo en nuestro El Salvador. Quédese con nosotros, es la propuesta para esta mañana de miércoles. Ya regresamos. Gracias por preferir quedarse con Encuentro con Julio Villagrán esta mañana de miércoles 4 de abril. Hoy me acompaña en el estudio David Rivas, periodista, comunicador social, ex secretario de Comunicaciones en el gobierno de Mauricio Funes. Está con nosotros. Yo quería, David, aprovechar tu presencia, preguntarte, una de las debilidades que la gente encontró, por ejemplo, y dentro del análisis que se ha hecho de los resultados electorales que fueron muy adversos al partido de gobierno, es que el mismo gobierno ha tenido mucha flaqueza en la comunicación. Se dice que han vivido tanto los funcionarios de gobierno como los dirigentes del partido de gobierno encapsulados, y que no han entendido y no entendieron lo que la población ha estado demandando, y que esa cápsula no les ha permitido a ellos entender cuál es una política de comunicación que deberían tener con la población. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, yo creo que ese es un asunto que uno lo escucha en todas partes. La errática estrategia de comunicaciones del gobierno, si es que ha habido estrategia, ¿no? Creo que hay, a lo largo de estos casi 4 años, yo he visto varios momentos en los que se ha intentado como diseñar una estrategia desde afuera, me refiero a desde afuera como lo ve uno, diseñar una estrategia, implementar una estrategia, pero no terminó de agarrar forma. Lo que tú decías, las tentaciones a la cápsula, a la arrogancia del poder, están ahí, y no solo en El Salvador, en cualquier parte. Siempre hay un círculo de aduladores que también al que hay que tenerle miedo, ¿no? ¿Que están alrededor del presidente de la República o de quién? No, digamos que me refiero en general a los gobiernos, a los partidos políticos. Siempre hay en su entorno personajes, ¿no? Gente que no es sincera, que no está cerca del presidente, cerca del secretario general o presidente del partido, con sanas intenciones, sino que lo que busca es beneficiarse, así de claro. Pero son aduladores que siempre viven diciéndole al presidente, al partido, a la gente que manda, las cosas que ellos quieren oír, y se abstienen de decir a veces la verdad, ¿no?, de lo que está pasando. Entonces, yo pienso que algo de esto también ha habido en el caso de El Salvador, ¿verdad? Pero aparte de eso, yo creo que uno de los errores del presidente del actual gobierno comenzó el 1 de junio de 2014, cuando se decidió
suprimir la Secretaría de Comunicaciones y convertirla en una subsecretaría, ¿no? Es decir, Hato Asbun se convierte en secretario de Gobernabilidad, que había sido en el gobierno del presidente Funes, y aparte de esa responsabilidad, que es enorme, pues, porque articular alianzas y mantenerte en diálogo con los distintos sectores de la sociedad no es fácil. Y entonces, y aparte de eso, se echa al hombro las comunicaciones del gobierno. Me parece, de entrada, fue un error que se corrigió el 15 de abril del año siguiente con la llegada de Eugenio Chicas, ¿no? Y se devuelve el estatus de secretaría a la que se había convertido en subsecretaría de Comunicaciones. ¿Qué te dice eso, Julio? Que hay una visión del gobierno y me temo también que dentro del partido del FMLN, una visión de no darle a las comunicaciones el carácter estratégico que tienen en estos tiempos, donde todos los expertos te dicen, ¿no?, que ahora gobernar es comunicar. Que se reduzca una secretaría de comunicaciones a una subsecretaría es un error estratégico, pero muy grave, el que se cometió de entrada en este gobierno, con el agravante que se hizo en el año más importante, o por lo menos en uno de los años más importantes de una gestión de gobierno, que es el primero. Es en el primer año donde se instala en la mente de la gente el tipo de gobierno que tiene, el tipo de presidente que le gobierna. Si en el primer año y en el segundo año tú permites que se instale en el imaginario colectivo ciertas ideas sobre el tipo de gobierno que tiene el país, una vez se instalen esas ideas, adquieren vida propia, ya no hay manera de cambiarlas. Mira, David, cuando estamos en campañas electorales, y refirámonos a las campañas presidenciales, y ya estamos ya en esa campaña presidencial en el país, en el 2019 son las elecciones, uno puede y se entera, digamos, que los candidatos a presidentes contratan equipos de expertos en comunicaciones, en publicidad, que les ayudan hasta a manejar sus ideas, a hacer los buenos, a hacer los que hablen bien, a hacer los que se vistan bien, a hacer los que no hablen más de la cuenta. Un equipo, y hacen inversiones muy fuertes en el tema de la comunicación. Sí. Ha sido el caso de Mauricio Funes, ha sido el caso del presidente Sánchez Serén, para ponerlo más cercano, que hicieron grandes inversiones a la hora de las campañas políticas, y tú lo sabes. Pero a la hora de gobernar, cuando ya están sentados, como que esos equipos de expertos en comunicaciones, esos que te están diciendo, dígalo, salga, póngase al frente, dígale a la población tal cosa, ¿qué pasa? Porque inclusive con Mauricio Funes, y te lo digo con mucho respeto, sí, lo que se dice es que desde que comienza a gobernar, al año comienza a caer en su popularidad, esa popularidad que lo llevó a ser presidente de la República. Bueno, las encuestas dicen sí, hubo una caída que era de esperarse, porque en la teoría del rebote de la imagen pública, eso se da. Y le suele pasar a los presidentes, claro, cuando ya están sentados. Porque ahí, al nomás llega un, claro, presidente, tiene una luna de miel. Claro. La gente es benevolente con el funcionario, con el presidente, porque la gente no va a despotricar contra un, claro, presidente. La gente guarda la esperanza de que va a hacer un buen papel. Entonces, además, a la vuelta de los primeros meses comienzan a verse las primeras acciones de gobierno. Hay gobiernos, hay presidentes que se caen en el tercer mes, que en la luna de miel se han caído. Macron en España, en Francia, perdón, tuvo una caída muy rápida. Es decir, la gente comenzó a ver las cosas del presidente que irrumpió en medio de una crisis política tremenda en Francia y comenzó a pasarle factura rápida. Luego comenzó a maniobrar Macron y a intentar corregir ciertas cosas, pero no fue fácil. Bueno, porque además prometió una serie de cosas que era difícil de cumplir, ¿verdad? Y no dijo ciertas cosas que terminó haciendo, que iba a hacer durante la campaña. No lo dijo a pesar de que la gente sabía de que
No lo dijo porque no quería perder, quería ganar las elecciones a como diera lugar. Pero bueno, mira, pero el presidente después tuvo una recuperación extraordinaria. Y solo después de ese bajón no volvió a caer, el presidente no volvió a caer. De hecho, terminamos la gestión con... ¿Hablas de Funes? Sí, del presidente Funes, con el 74% de aprobación, según las 3 encuestas más importantes de ese momento, ¿verdad? Incluyendo la prensa gráfica, incluyendo a Sid Gallup. 74% de aprobación. Es una verdad de que el presidente Funes dio su contribución importante para el triunfo de la fórmula Salvador y Óscar, ¿no? Entonces, sí se hacen inversiones fuertes ya en El Salvador, ya no es posible ganar si no se tiene una inversión fuerte. Las campañas políticas se han encarecido en El Salvador, ¿verdad? Acuérdate que el G20 habló de 25 millones, bueno, lo dijo Ricardo Poma, ¿no? Cuando la candidatura de Norman Quijano estuvo en crisis. O sea, 10 meses antes de las elecciones estuvieron a punto de sustituir a Norman Quijano. Y el G20, liderado por Ricardo Poma, dijo, aquí están 2 millones, tenemos que reunir 25 millones, y aquí está Francisco Flores, él se va a hacer cargo de la campaña. Y eso te lo dicen diversas fuentes, ¿no? Es decir, sí hay una fuerte inversión, pero ¿qué pasa? En el caso del gobierno, cuando nosotros llegamos al gobierno, nos damos cuenta que el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones se había gastado hasta el mes de octubre. Ya el 1 de junio ya estaban sobregirados, ¿no? Entonces no encontramos recursos y nos estrenamos con la gripe H1N1, ¿no? Y no habían recursos. El primer spot, la primera pieza de publicidad del gobierno del presidente Funes sonó el 15 de julio, 45 días después de haber llegado. Además, en el diseño de estrategia que nosotros habíamos hecho, que habíamos discutido con el presidente, la publicidad era un complemento en la estrategia de comunicaciones. No era lo fundamental. Es decir, lo más importante era la apertura total. Nuestro gobierno se definió como un gobierno democrático, donde una premisa fundamental de esa estrategia de comunicaciones era la apertura completa en las instancias de gobierno. Claro, en el camino te vas dando cuenta que no siempre puedes hacer eso, porque hay un problema cultural en este país, sea de izquierda o de derecha. La gente sigue creyendo que el que tiene la información tiene poder. Y yo voy a dar una entrevista, si me conviene, si no me conviene, no, mejor no la doy. Cuando realmente en una democracia como la que intentamos construir en El Salvador, los funcionarios deben entender que dar una entrevista no es una deferencia, es una obligación que se tiene, porque los servidores públicos tienen que rendirle cuentas a sus verdaderos patronos, que es la población, la sociedad en general. Pero bueno, tuvimos dificultades. Lo que pasa es que en la estrategia de comunicaciones del gobierno anterior, nosotros teníamos a un vocero de primerísimo nivel. Nosotros definimos que el vocero del gobierno iba a ser el presidente de la República, con una gran experiencia en comunicaciones, etcétera, ¿no? No tengo por qué contar el resto. Eso no pasó en el gobierno actual. Entonces la estrategia del gobierno tú la diseñas de acuerdo a ciertas variables. Es decir, hay premisas que son el ABC de la comunicación pública. Que sea el gobierno que sea, tenés que implementarlas. Pero hay ciertas variables que tú no podés ignorar, que depende del contexto, la situación del país, las características, los atributos del titular, el presidente, los ministros, etcétera, ¿no? Entonces, creo que en este gobierno, al margen de una serie de errores adicionales, ¿verdad? Se descuidó la imagen del gobierno y se descuidó la imagen del presidente. Bueno, vamos a seguir platicando. Estamos calentando, David. Sí, claro. También me interesa ver la parte de los funcionarios. ¿Por qué algunos funcionarios, en este gobierno hablemos, se han escondido? ¿Por qué no le han dado la cara a la población? ¿Por qué el mismo presidente de la República aparece señalado como una persona sin liderazgo que
que comunicacionalmente tampoco... Fue un error esconder al presidente, estaba escondido el presidente. Quiero que sigamos platicando, David. Vamos a aprovechar la presencia del exsecretario de Comunicaciones del presidente Mauricio Funes, que está con nosotros para platicar sobre estos temas de la comunicación que fluye desde el gobierno hacia la población. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villarán. Recuerde que este espacio lo retransmitimos a las 11 de la noche. También recuerde visitar nuestras páginas en YouTube, Informa TVX, ahí va a encontrar todos los programas que aquí estamos emitiendo y platicamos con el exsecretario de Comunicaciones del presidente Funes, el periodista David Rivas, analizando un poco la comunicación de los gobiernos. David, estos señalamientos de que el presidente Sánchez Serén aparecía, aparte de encapsulado, apartado, con una pésima estrategia de presentarlo públicamente. Han habido crisis en el país, como suele pasar en cualquier periodo presidencial, y el presidente no ha estado, no ha puesto la cara, como decimos vulgarmente. Sí, yo te decía al final del bloque anterior que me parece uno de los varios errores de la actual gestión de comunicaciones del gobierno del presidente Sánchez Serén fue esconder al presidente. ¿En qué cabeza cabe? Yo sé que ¿Y quién lo esconde, David? Habría que revisar de quién fue le dice, mire, no lo pongan en quién fue la brillante idea de esconderlo. Es cierto que... Tú como secretario de Comunicaciones tenés la capacidad de decirle, presidente, salga. Claro. ¿Sí? Claro. Y ya te voy a contar dos infidencias. Okay. ¿Qué nos pasó con el presidente Funes? Bueno, alguien decidió, o algunos decidieron, que el presidente había que ponerlo en un escenario bajo control, el gobernando con la gente, ¿no? Entonces, no es posible que el gobierno haya cometido el error de esconder al presidente. Un hombre que con una actividad política por décadas, que fue comandante guerrillero, fue líder del magisterio en su momento, antes de ser guerrillero, después miembro de la Comandancia General del FMLN, negociador de los acuerdos de paz, después diputado, jefe de fracción del FMLN, vicepresidente de la República. Yo creo que lo que debieron haber hecho es darle entrenamiento, trabajarlo, cuidar más su imagen, cuidar más su figura. ¿Ah? Por supuesto que, pero esconderlo después de un par de frases que él dijo, y bueno, lo que pasa es que ahora con las redes sociales es más complicado, yo lo entiendo, pero todos los presidentes tienen o todos las personas importantes, digamos, que están expuestas sobremanera ante los medios de comunicación, han cometido errores, sobre todo al inicio. Pero mira, como secretario de Comunicaciones o como Secretaría de Comunicaciones, tenés que estar monitoreando todos los días que está pasando. Y hoy, como tú dices, en las redes sociales, por ejemplo, ha habido un ataque indiscriminado contra el presidente de la República por su forma de expresarse, pero sobre eso no se creó una estrategia para poder eso ameritaba una estrategia, rescatarlo de ahí. Eso ameritaba una estrategia en particular. Le tenías que meter entrenamiento, le tenías que hablar más con él, asignarle un equipo para que le diera seguimiento personal, ¿ya? Marca personal. Y yo te digo, a la vuelta de poco tiempo, eso hubiera estado resuelto. Pero deciden esconderlo y resulta que después de las elecciones, cuando fue a catedral por el quinto aniversario de Juan Pablo II, de Francisco como papa, el presidente se soltó y habló con los medios y los periodistas estaban... Yo les escuché a algunos que hasta contentos de ver al presidente hablando con ellos, y habló bien. Lástima que... fue un contexto bastante complicado, ¿no? Que el momento postelectoral que demandaba una
un discurso diferente. La gente esperaba cosas diferentes. Que el presidente no anunciara que iba a anunciar en los próximos días cambios, sino que los anunciara y ya, ¿verdad? Bueno, te voy a dar chance para que me contés las infidencias, porque si no la gente va a decir, bueno, no lo dejó de decir las infidencias. Bueno, es parte de la estrategia para que nos sigan viendo. No, ¿qué te pasó? Te voy a decir una cosa. Con Funes. Y vuelvo en alguna medida a lo que planteaste al inicio, que los partidos, los gobernantes suelen a veces escuchar, a veces más, a las voces que hablan distinto, a los extranjeros, ¿no? Y muchas veces los extranjeros te hacen unas recomendaciones, pero inaceptables desde cualquier punto de vista, ¿verdad? Desencarnadas. Sí, desubicadas, claro, sin polo a tierra. Pues. Claro. Entonces, y cuando tienes, por ejemplo, asesores que a control remoto quieren asesorar, porque asesoran a 2, 3, 4 presidentes, y entonces ellos tienen un centro de operaciones en algún país de América Latina y desde allá quieren controlar lo que el presidente hace, se molestan si el presidente no hace lo que se le dice. Pues resulta que, fíjate que contra todas las recomendaciones de los extranjeros, el presidente hizo una cosa, el presidente Funes hizo una cosa. Nos estaban invitando de los medios para que el presidente diera entrevista. Y el canal, todos los canales, te digo, de ese momento, ofrecieron ir a casa presidencial con todo su equipo, montar allá la unidad móvil para transmitir la entrevista del presidente. Y entonces yo le digo a uno de ellos, no voy a decir a quién por respeto a los colegas, espera un momentito, ¿qué? ¿Me estás diciendo que la van a ir a hacer, la van a venir a hacer a casa presidencial? Le digo, sí, claro. No, es que este no es el gobierno, el presidente saca, le digo yo. Donde las entrevistas se siguen aquí, el presidente Funes va a ir al estudio. ¿Ah? Y yo no tenía la confirmación del presidente Funes, pero a mí me parecía que un presidente que había sido periodista, que se mueve bien, que esa es su salsa, el escenario. Que le tuviera alergia a un set de... Sí, entonces yo no concebía eso. Y entonces le dije yo, presidente, entonces ¿vas al canal? Sí, me dijo. Y viene un asesor que hablaba bien suramericano, ¿no? Hablaba brasileño. No, a la par. Y no, que ¿cómo vas a creer que vas a ir al canal? No. Y entonces, ¿y por qué no? Le dije yo. No exponga al presidente, que no sé qué. El presidente ya decidió, vamos mañana al canal y vamos a estar en el set y que no sé qué. Bueno, y hubo maniobras, llamadas desde fuera, me imagino yo, y ya había una decisión y el presidente fue a ese canal. Y te voy a decir una cosa. Y después, hasta llamadas al aire, aceptó el presidente. Y un día lo hablamos. ¿Y qué tal si aceptó llamadas? Aceptá llamadas. ¿Ah? No, ¿cómo vas a creer? Le decían otros asesores. ¿Verdad? ¿Y cuál es el problema? ¿Y ustedes creen tan malcriada la gente de El Salvador? Miren, si la gente es respetuosa, saben perfectamente que no van a decir malas palabras, no le van a faltar el respeto al presidente. Y resulta que en el programa de Ernesto López hubo llamadas al aire en la entrevista del presidente, que nos la jugamos quizás, sí, pero bueno, ¿cuál es el problema pues? Había un poco que hacer, tratar de hacer las cosas de manera diferente. Además no teníamos recursos y teníamos que sacar al presidente para que comunicara cosas porque durante un tiempo no teníamos recursos para campañas de publicidad. Mira, pero digamos en este caso que un presidente tal vez no tenga la habilidad como para estar públicamente manejando como la tuvo Funes, como la tuvo Saca, sí, digamos, pero el presidente Sánchez Serén, a los que lo conocemos medianamente, sabemos que es un hombre muy aplomado, que es un hombre que inclusive, fíjate, cuando alza la voz se escucha mejor que cuando está muy quedito, ¿verdad? Pero el presidente sabe escuchar, claro, y sabe exponer sus ideas, pero no lo sacaste. Pero bueno, pero también tenés al vicepresidente Óscar Ortiz, que a veces uno escucha tanto. Uno escucha tanto que los vicepresidentes son decorativos en el país y que no los utilizan adecuadamente. Pero tenés al presidente Óscar Ortiz, lo viste en Semana Santa cómo anduvo, con una capacidad también de comunicación tremenda, y tampoco lo sacaste. Excesiva en algún momento. Y tampoco le permitiste hablar. Sí. Yo digo que sí tuvo una exposición bastante importante Óscar Ortiz en la Semana Santa. Bueno, hoy sí, pero... De hecho, yo la considero hasta excesiva. Hay que tener cuidado. El que habla mucho se equivoca mucho.
Eso es Claro. sabiduría pura. Y entonces a veces... Para que ahora ya no hayan si van a perder o van a ganar. No saben. Bueno, yo creo que hay que comunicar lo que hay que comunicar. Tampoco se trata de robar cámaras, de hacer actos que innecesarios. Eso hay que tener mucho cuidado. Porque la gente se da cuenta, la gente percibe cuando no hay carnita, cuando los periodistas no encuentran carnita, dicen, es un churrito. Claro, así es. Y se sienten un poco hasta defraudados. Pero y lo que te quiero enfocar yo es que la estrategia, digamos, de este gobierno, no sacas ni a uno ni sacas al otro. Sí. Sí, porque es complicado, porque tampoco puedes permitir que haya quien te le haga sombra al presidente. Porque el presidente es el presidente y su liderazgo, su imagen hay que resguardarla, hay que protegerla. Pero eso tenía que haberse definido en la estrategia. Ahí se necesitó, el FMLN y el gobierno deben de ser más humildes, creo yo, ojalá me equivoque, de lo que han sido hasta ahora. Ellos deben de hacer una reflexión. Por cierto, hoy se cumple un mes de las elecciones del 4 de marzo, ¿no? Y las aguas siguen agitadas y creo yo que cualquier análisis que se sigue haciendo sobre el resultado electoral todavía es preliminar, ¿verdad? Mientras esto no se sosiegue un poco más y lleguemos a conocer más cosas. Pero te decía... Todavía hay goma moral. Sí, sí. Bueno, yo estoy seguro que hay mucha gente que todavía no termina de digerir lo que pasó, porque fue muy fuerte. Fue muy fuerte, Julio. Yo me temo que los salvadoreños todavía no hemos terminado de dimensionar, el significado del 4 de marzo. Yo me temo que no hemos hecho un análisis todavía completo del asunto. Imagínate, los comunicadores no han hecho análisis y los mensajes de la población para algunos son claros. De eso quiero que platiquemos cuando regresemos, David. Perfecto. Vamos a hacer una pausa. Perfecto. ¿Qué fueron los mensajes? Y a propósito, hoy se cumple un mes de las elecciones y se dice que hoy van a anunciar los resultados finales ya. El Tribunal Supremo Electoral dicen que está listo para anunciar los resultados finales. Se me quedó una infidencia. ¿Sí? Te lo cuento después. ¿Sí? Cuando regresemos, sí, para llamar la atención. ¿Cómo es la estrategia? Para que no dejen de sintonizar. El gancho. El gancho, dice David, que nos va a contar otras dos infidencias cuando regresemos después del corte. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán, una mañana de miércoles 4 de abril, platicando con David Rivas, periodista, ex secretario de Comunicaciones del presidente Mauricio Funes. Está con nosotros analizando un poco el tema político, el tema de la comunicación, de los gobiernos, de los partidos políticos. A propósito, también se ha anunciado en redes sociales que el partido Nuevas Ideas en Formación ya comienza su periodo para que la gente pueda inscribirse como candidatos a presidente o vicepresidente de ese partido. Lo anunció. Y también estaba viendo las noticias, por cierto, en el periódico digital de David Rivas estábamos leyendo que algunos magistrados están ya inhabilitando de manera precipitada la candidatura o la inscripción del partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele. Esos son temas que están en este momento discutiéndose en redes sociales y también en los medios de comunicación. Pero David, estamos con el tema de la falta de comunicación o digamos los desgastes que han habido. El partido de gobierno como que no ha terminado de aterrizar cuáles han sido esos mensajes, ¿verdad? Sí. Han dicho, sí, entendemos los mensajes, pero ¿será que los han entendido, David? Ojalá que sí lo entiendan. Antes de ir a eso, te decía, quedó una infidencia que te iba a contar. Y que tiene que ver con a veces el demasiado espacio que se le conceden a algunas asesorías externas, sobre todo de expertos que hablan diferente, que muchas veces te vienen a decir lo que los nacionales les dicen, pero quieren oírlo de otra forma para hacerles caso, ¿verdad? Entonces, cuando fue la tormenta 12, ¿te acuerdas? Que duró 10 días lloviendo en el país, que se inundó toda la costa, en fin,
hubo 1.700 millones de dólares en pérdidas. Fíjate que con el exministro de Gobernación, Ernesto Zelaya Andía, nos reunimos al tercer día. La lluvia había comenzado un sábado que vino Mahmoud Abbas al país, siguió el domingo, no se calmaba. El lunes, ya eran 3 días, al cuarto día, esto ya era demasiado, hubo una reunión de la Comisión de Protección Civil en Gobernación y llega el ministro de Medio Ambiente, Germán Rosa Chávez, y nos presenta un panorama, pero desolador, ¿no? Es decir, preparémonos porque va a llover una semana más. Y Germán es un científico y tenía toda la información de primera mano. Y entonces cuando vimos ese panorama, y yo había estado desde muy temprano, antes de las 6 de la mañana, en comunicación con el presidente, y le conté que estábamos viendo la presentación del ministro de Medio Ambiente en Gobernación, y le dije, presidente, esto es demasiado, esto amerita tu salida, tienes que hablarle al país, tenemos que prepararnos porque el panorama es preocupante, va a haber temporal por varios días más. Y entonces me dice, ¿y qué podríamos hacer? Bueno, le digo, llevarnos esta reunión de la Comisión de Protección Civil para Casa Presidencial y que te rindan un informe, y convocamos a los medios después que te hayan presentado el informe para anunciar las primeras acciones que hay que tomar. Pero ya no, tú tienes que salir, sos el presidente, tienes que salir. Yo incluso había propuesto una cadena de radio y televisión para la noche anterior, y hubo una recomendación de nuestros asesores externos de que no, que todavía no apareciera el presidente, que el presidente nos iba a desgastar, que hablaran los funcionarios, que siguieran hablando los funcionarios, y que el presidente solo tenía que salir cuando se decretara la alerta máxima. Entonces, el presidente me dijo, estoy de acuerdo, trasládense para Casa Presidencial, váyanse, llevemos la reunión para Casa Presidencial, cuando estén listos me avisás y yo llego. De acuerdo. Entonces les digo yo, miren, dice el presidente que nos vayamos para Casa Presidencial, que este mismo informe lo quiere escuchar él, y que se va a analizar la situación para tomar las primeras decisiones más fuertes, y vamos a convocar a los medios para anunciar estas cosas. Y nos vamos para Casa Presidencial, todo estaba listo, vengo, le hablo al presidente, le digo, presidente, venite ya. Y me dice, fíjate que me acaban de recomendar, ¿verdad?, que no aparezca todavía. Pero es que eso no es posible. Tú tenés que aparecer. Si tú no apareces ahora, va a haber una fuerte presión. Dicho y hecho, el presidente finalmente no llegó porque... No llegó el presidente. No llegó porque las asesorías externas se lo recomendaron. Y resultó que ese mismo día en la noche el presidente tuvo que salir en cadena de radio y televisión anunciando lo que pudo anunciar en la mañana, ¿verdad? Decretando la alerta máxima y todas las acciones que ya te había dicho. Un comunicador nacional, no necesitaba ser extranjero, le hubiera recomendado lo mismo que le estaba recomendando yo. Y es más, el presidente, si lo querés ver así, no tenía ni siquiera que hablar, porque yo les dije a los asesores, yo estaba muy molesto porque nos estaba desmontando, ¿no?, claro, la actividad. Y les digo yo, ¿y quién dice que el presidente tiene que hablar, dar conferencia? No, el presidente va a recibir un informe, pero los salvadoreños tienen que ver al presidente en primera actuando. En primera fila. Tiene que aparecer en la foto, hoy al mediodía tiene que ya estar el presidente. Y resulta que esconderlo fue un gravísimo error. Al día siguiente hasta teníamos una canción que no sé en qué emisora la habían puesto, y dónde está el presidente, es decir, cosas como eso. Error en comunicaciones que cometimos, producto de estas asesorías. Los presidentes deben estar en primera fila. En el caso de este gobierno de Sánchez Serén, yo te voy a insistir en la pregunta, ¿quién decide apartarlo? ¿Quién decide? Según tú te manejaste con Funes, que pudiéramos decir, como vulgarmente decimos, era macho sin dueño, tal vez, ¿verdad? Que decir, yo hago lo que yo
como gobierno decido. Sí. Pero en el caso de Sánchez Serén, puede ser que el partido, puede ser que esos aduladores que tú dices que hay siempre alrededor de los presidentes aparecen y dicen, no, mira, mejor no hables, mejor. Pero los resultados fueron adversos y el señalamiento fue puntual sobre ese tema. Sí. La falta de protagonismo. Sí. No sé sinceramente de quién fue la idea. Me temo que no fue de una sola persona, sino que fue un consenso de su círculo más íntimo, ¿verdad? Entiendo que hay gente en el partido que no estaba de acuerdo en que el presidente fuera, digamos, aislado, se le escondiera de la forma como ocurrió, ¿verdad? Pero bueno, los resultados electorales han hablado por todos esos errores. El resultado electoral hace reaccionar al gobierno. ¿Cómo ha visto la reacción del gobierno? Demasiado lenta porque y da la impresión que el FMLN y el gobierno no dimensionaron como debieron dimensionar el resultado electoral. El resultado electoral provocó una crisis. ¿Qué haces cuando hay una crisis? Una crisis es lo que pasa, lo que te conmociona, lo que te provoca una situación que no te la esperabas, ¿no? Entonces, pero vimos a un gobierno actuar muy lento. Bueno, hoy se cumple un mes de las elecciones. Hoy es 4 de abril, hace un mes exactamente, fueron las elecciones. Y ni en el partido FMLN, ni en el gobierno, hemos visto los cambios todos los cambios que la gente creo que esperaba. Y entonces eso digamos, complica cuando el presidente anuncia que va a anunciar que se convoca a la prensa a casa presidencial y que al final solo se les lee un comunicado, cuando eso lo pudieron haber hecho con un tuit, mandando el comunicado, no tenías que convocar a la prensa, se generó una gran expectativa y al final lo que salió fue un churrito, ¿verdad? Y cambia solamente a algunos funcionarios. Además, es decir, en algún momento te puede resultar, digamos, a nivel de imagen. A los que más golpeaba a la gente, ministro de Hacienda, ministro de Economía. Pero es que eso era insostenible, Julio. Claro. Eso ya era insostenible. Pero, ¿qué pasa? Dicen las organizaciones de Asgoju, ¿no? Que son organizaciones muy cercanas al ellos, gobierno, sí, y al FMLN, claro. que habían otros que debían de irse en esta primera claro. tanda de cambios. Claro. ¿Vea? Por ejemplo, no quisiera dar nombres, pero se ha mencionado al presidente de CEPA, que fue duramente cuestionado por aquellos gastos supuestamente innecesarios, ¿verdad? Hay otros factores, Julio, las denuncias de nepotismo también, claro, algunas confirmadas, todas eso, es que el resultado electoral es multicausal. Pero es que mira, también, David, aquí está en juego, él se refirió a estas dos cosas, pero en esencia no han habido cambios en ese sentido. Él habló de cambio de políticas y cambio de funcionarios. De personas. Cambio de funcionarios. Cambio en el equipo y cambio de política. Claro, subsidios. Pero ¿qué cambios pueden haber en un año complicado, un año preelectoral? Julio, en el sentido estricto, ya no es un año. Mira, en una gestión de gobierno, y te lo digo yo que estuve los 5 años con el presidente Funes, que conozco cómo funciona el último año, claro, que es terrible, es difícil, es más complicado. El primer año, como en un vuelo, ¿no? Ajá. Dicen que lo más complicado en un vuelo es el despegue y el aterrizaje. Algo sucede en una gestión de gobierno, en este caso. El primer año digamos, o los primeros meses son difíciles mientras agarras vuelo. Ya una vez agarras vuelo, ya se van asentando las cosas. Se acomodan las maletas, ¿verdad? Vas conociendo al equipo, tenés más claro cuáles son tus ejes de la gestión de gobierno. Y luego el aterrizaje, es decir, el plan de aterrizaje. Este gobierno debe tener un plan de aterrizaje ya. Es decir, ¿cómo vamos a cerrar la gestión? Un plan de cierre de gestión. Y en ese plan, tú debes de entender que aunque queden en este momento 14 meses, hoy es 4, en 14 meses, el 1 de junio del 2019,
va a haber un nuevo presidente en este país, dentro de 13 meses y 26 días. ¿Qué significa? Que tenés que revisar bien en ese calendario de 14 meses el tiempo efectivo que le queda al gobierno. Y el tiempo efectivo que le queda al gobierno son 6 meses. Es de abril a septiembre. En octubre arranca la campaña electoral. El 3 de octubre de este año arranca la campaña presidencial. Y como resulta que se ha hecho de las elecciones de este año y las del próximo una temporada electoral, es decir, lo que vamos a tener de aquí es una cuestión electoral hasta febrero del próximo año. Entonces, son 6 meses que le quedan a este gobierno. Después viene la campaña electoral, son 6 más 4 de campaña, son 10 meses. Y después de las elecciones, ¿qué puede hacer un gobierno cuando ya hay presidente electo? Claro. No mayor cosa. Entonces tenés otros 4 meses que ya tenés presidente electo, ya el presidente se convierte en una figura casi relevante. Entonces, este gobierno tiene 6 meses para hacer cosas importantes, digamos, ¿no? Para corregir un poco el tema de las políticas públicas que afectaron a la gente. Haber excluido a un montón de gente de los subsidios, por ejemplo, fue un error, pero un error craso, porque la gente ya sentía que esos derechos los había adquirido. Imagínate cuántos electores de 28 años o 25 años que se estrenaban como ciudadanos o que ni eran ciudadanos cuando se implementaron los programas sociales en el 2009, porque se implementaron en cuanto llegamos, en el primer año, es decir, en el 2009 y parte del 2010, es decir, toda esta gente creció con la idea de que los paquetes escolares, los cuadernos, el vaso de leche y todo eso ya eran derechos adquiridos y por lo tanto, que esa es otra cosa. Aquí aparece otro de los errores de la campaña. Tuvimos la campaña más light de los últimos años. Claro. Fue una campaña tan light, no estuvieron en discusión. Algunos analistas han dicho, ni se golpearon, dijo. Ni Bueno, se golpearon. Tampoco, yo celebro el hecho. En el sentido sí. No, te entiendo. Es sano, es bueno, pero no vimos aquel debate tan agrio que se ha visto en otros. Yo no digo light porque me alegre de que no haya habido violencia y eso es bueno. Sí. Yo creo que en ese sentido es una muestra de que nuestro proceso democrático, nuestra democracia va madurando y eso es bueno. Sí. Antes había muertos. Bueno, en Honduras y en Guatemala, en las elecciones presidenciales, siempre hay muertos todavía en estos tiempos. David, vamos a seguir platicando. Quiero que hablemos del aterrizaje. Se vio al precandidato del FMLN, Gerson Martínez. Se vio un poco golpeado después de las elecciones, como que ya no tuvo el mismo ritmo que traía cuando se mencionaba como precandidato a presidente. De eso vamos a hablar, que el despegue a quién le afecta, el aterrizaje a quién le afecta. Ya nos queda poco tiempo, según nos ha contado hoy David Rivas. Ya vamos a regresar en Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso ya en Encuentro con Julio Villagrán, en el último bloque, platicando con David Rivas, exsecretario de Comunicaciones del presidente Mauricio Funes, analizando lo complicado que será un año calendario, pero un año político reducido a menos días. Y ya los perfiles de candidatos presidenciales están aclarándose. En el caso del FMLN, a quien le tira el guante el gobierno de Sánchez Serén, ¿cómo ves las cosas? ¿Ves definidas las cosas ya en el frente, en el caso de Gerson Martínez? No, porque el resultado electoral te ha movido el piso inevitablemente. Después de las elecciones del 4 de marzo, mucha gente que estaba interesada en la candidatura presidencial, o varios de los que estaban interesados en la candidatura presidencial en el FMLN, creo que se lo han pensado más de alguna vez. Y bueno, el mismo Gerson Martínez dijo en una entrevista de televisión, antes de la vacación de Semana Santa, que lo sigue valorando, lo sigue considerando, ¿verdad? Y dio la impresión cuando visitó al presidente Sánchez Serén a proponerle cambios en el equipo y cambios en las políticas públicas también, sobre todo aquellas más relacionadas con los subsidios, las tarifas de agua,
dio la impresión de que no está totalmente convencido de que deba correr por la candidatura presidencial. Y es lógico que piense eso. El FMLN perdió casi 400,000 votos el 4 de marzo. Ha sido un golpe demasiado fuerte. Deja atarantado a cualquiera un golpe de esa magnitud. Y bueno, yo creo que en tu programa también hasta Norman Quijano lo planteó de una manera que a mí me llama la atención que ellos, al menos él y un par de personas más de Arena que he escuchado, dicen, ojo, no nos envalentonemos, no nos emborrachemos. Claro. Esa euforia hay que controlarla. Es que no, es cierto, ganamos más diputados, pero porque el Frente los perdió, porque sus votantes se quedaron en la casa. Sí. Pero nosotros perdimos 70,000 votos también. Arena no es que haya tenido un resultado honroso. No, su victoria depende del fracaso del FMLN. Mira cómo son las cosas, Julio. Todos ganaron el 4 de marzo, menos el FMLN. Todos. Es decir, todos ganaron por default. Es decir, ganaron a costa de la derrota del FMLN. Arena ganó. Bueno, Arena sacó... Ganó. Ganó. PDC ganó. El PDC tenía un diputado, hoy va a tener 3. El CD ganó. Hasta el CD sacó un diputado. El PCN ganó. El PCN pasó de 6 a 9. Y hasta un no partidario. Hasta uno no partidario. Ese no partidario, con un poco más de votación que hubiera tenido el FMLN, no entra. Con un poco más de votación que hubiera tenido el FMLN, no entra el diputado del CD. Y el PDC posiblemente hubiera sacado nada más 1. Porque ellos no pueden hacer cuentas alegres del resultado electoral, porque es producto de la derrota del FMLN. Claro. Entre otras cosas, Julio, cuando me preguntabas sobre las causas, mira, hay varias cosas todavía que no te he mencionado. Por ejemplo, haber utilizado una estrategia basada en los programas sociales. Es decir, eran cartuchos quemados ya. Nosotros, como gobierno, los exprimimos durante 5 años, porque realmente fue como la parte fuerte del gobierno anterior. Una redistribución de la riqueza, digamos, a través de los programas sociales. Es decir, no lo que esperaba la gente posiblemente, pero se comenzaron a hacer cosas y todo el mundo decía, ahora viene un gobierno de camisa sudada dentro del FMLN, viene un excomandante, vienen, bueno, Oscar también fue comandante, gente del FMLN. Y resulta que como que la tuerca no se apretó, sino que se aflojó. Ahí, y te lo dicen incluso economistas, asesores del FMLN, te dicen, pero es que retrocedimos en algunas cosas. El tema de los subsidios es, por ejemplo, la muestra más palpable de el retroceso que hubo en esa materia. Pero alguna gente señala, ¿cómo puedes poner al frente de Economía, al frente de Hacienda, al frente de CEPA, al frente de otro, gente de no camisa sudada? Sí. Gente que inclusive es producto de alianzas con otros sectores. Sí, es eso. Pero para eso tenés que evaluar permanentemente. Pero uno a veces se pregunta cómo es posible que estás viendo el partido, te llevan 3-0, te meten otro gol y tenés gente en la banca o tenés gente que cambiar porque se agotó, ya no le da, no tiene aire. Tenés que cambiar esas piezas y meter nuevas piezas. Y no se hizo. ¿Ves claro el panorama en Arena para las presidenciales? Sí, claro. ¿Ves dados cargados? Sí. No, es que, por supuesto. Mira, ¿qué es lo que pasa? En el caso de Arena, lo que hay ahí es una candidatura y 2 millonarios, ¿verdad?, peleando por una candidatura. Ves a un Javier Simán versus Arena. Ves a un Javier Simán Carlos Calleja versus Arena. Sí, claro, eso es así. Ves a un O sea, que Arena ha definido quién es su candidato. Ya definió. Bueno, métete a las redes sociales, métete a Google, métete a ver quiénes son los que están apoyando a Javier Simán. Son 2 o 3 diputados, que por cierto ya no van a ser diputados. Sí, hay un sector del gran empresariado de este país, sobre todo los 2, 3 más importantes, que están con Simán. Aunque mira, mucho sector de
de las bases de Arena cree que Simán es más capaz que Calleja. Es que en su íntima convicción, la mayoría de la gente de Arena sabe que Simán es mejor candidato que Calleja, que es una persona más articulada, ¿verdad?, con una formación bastante sólida y que parece más presidente, porque también, acuérdate que la imagen lo es todo. Claro. Entonces parece más presidente que Juan Carlos Calleja. A Juan Carlos Calleja no termina de verlo la gente bastante inmaduro, joven, que no siempre eso es malo. A veces es bueno. Mira, Costa Rica acaba de ganar Carlos Alvarado con 38 años. Pero tú ves la campaña, a veces es producto de la campaña también que te hace ir vendiendo unas percepciones que no son también. Entonces, pero lo que nos han dicho las campañas, tanto de Callejas como Simán, hasta ahorita es que Callejas ha ganado terreno en los últimos meses. Que Simán ha ganado terreno en los últimos meses y que Calleja todavía no termina de proyectar una imagen presidenciable. Aquí dijeron, no parece presidente. Aquí alguien dijo todavía en este espacio de que, bueno, es quien aporta más, y quien aporta más va a ser Callejas, económicamente para el partido. Pues fíjate que no, realmente que los millonarios, más millonarios del país, apoyan a Javier Simán. El problema es que el aparato político del partido, que aparte del presidente Cristiani no ha podido poner a otro candidato más, que fue el mismo aparato de los calderonistas que pusieron, que además de ser el presidente Calderón Sol, también pusieron a Paco Flores en su momento, aunque en el camino se les desvió y se les fue para otro lado porque fue cooptado por cierto sector del gran empresariado del país, pero bueno, y Saca lo pusieron porque venían de la crisis de Flores del 2003, de las elecciones del 2003, pero luego vino, ¿cómo se llama?, Norman Quijano, y Norman Quijano fue puesto por los calderonistas, por el aparato político del Partido Arena, lo que algunos del Partido Gana dicen los empleados de Arena, ¿no? Milagro Navas, Barrientos, Milena Calderón de Escalón, Mario Marroquín, Beto Morales, jefe de fracción, todos ellos están con Callejas, a pesar de los llamados que ha hecho la dirigencia, el COENA para que se abstengan. No, están con Callejas. Okay. Y bueno, te voy a dar un dato. Estoy por publicar una información que está muy bien documentada sobre quién está con quién. Ya hicimos más o menos la cartografía a partir de contactos con varias fuentes y documentación que hemos conseguido. Y resulta que la noche del 4 de marzo, después de proclamar a Roberto Dabuizón ganador en Santa Tecla, se vino una fila india para el cuartel central de Arena en la Flor Blanca, ¿no? En el camino se les desvió una persona que después no apareció en la foto de proclamación de Ernesto Mason. ¿Sabes quién es? Javier Simán. Javier Simán estuvo con Juan Carlos Calleja proclamando a Roberto Dabuizón en Santa Tecla, pero al rato que estaban proclamando a Neto Mason, ya no llegó. No llegó, solo apareció flanqueado por Juan Carlos Calleja. ¿Qué te dice eso? De que Neto Mason y varios de los que aparecían ahí no jalan con Simán, no están con Simán. El aparato político de Arena está con Calleja y no con Simán, y por una simple razón, y nos lo han confirmado fuentes que me merecen toda la credibilidad. La respuesta es, no nos va a volver a pasar lo que nos pasó con Cristiani. Acuérdate que Cristiani echó a Dabuizón y a Cornejo Arango, el famoso Maneque, lo sacó de casa presidencial. Incluso no volvieron a llegar a casa presidencial durante el gobierno del presidente Cristiani. Y el presidente Cristiani echó mano de un montón de gente del sector privado. Bueno, Arturo Sabla fue ministro de Economía, para mencionarte uno nada más, y no del aparato del partido. Eso molestó mucho a los políticos dentro de Arena. Y entonces ellos prefieren a un Juan Carlos Calleja, que lo ven más dócil, más manejable por los cuadros tradicionales políticos del partido, que a Javier Simán. Con Javier Simán saben que si él llegara a ser presidente de la República,
el COENA no se va a trasladar a Casa Presidencial automáticamente, que es bastante probable que Javier Simán conforme un equipo estrictamente de empresarios y que deje excluidos a un montón de políticos dentro de Arena que tienen aspiraciones a ser ministro, a ocupar algún cargo en un eventual gobierno de Arena. Nos queda mucho por hablar, David. Tenemos que seguir hablando de Arena. Tenés un panorama bastante claro de lo que está pasando políticamente. Y nos quedó también otro tema, que es el tema de Nayib Bukele, que luego lo vamos a abordar. Te prometo que vamos a tener otro espacio contigo para que nos puedas contar esa información importante que de cara a las presidenciales va a ser valioso conocer, va a ser valioso que tengamos claro cómo es este ajedrez, ¿verdad? Los que no estamos tan metidos en estos temas así, a veces nos equivocamos con algunas percepciones, pero creo que esto nos va a ayudar a poder entender el ajedrez político. Yo quiero agradecerte que nos hayas acompañado esta mañana. Gracias, Julio, por invitarme. Yo quiero decir nada más una cosa, que me parece que el Tribunal Supremo Electoral debería de tomar cartas en el asunto, como dice la gente, ¿no? Es decir, me parece a veces hasta rayando en unos niveles de obscenidad la campaña que está haciendo Arena. Y parece que ya es la campaña presidencial. Claro. Es decir, están haciendo de esta campaña interna para elegir a su candidato la precampaña de su campaña. Entonces, cuando haya candidato... Inclusive anoche había como 5 presentadores de televisión en un debate con Javier Simán. Imagínate. Parecía que estábamos ya en octubre o noviembre. Y vos sabés que para ganar las internas de Arena no tenés que hacer eventos tan abiertos. No solo se le está comunicando a la militancia de Arena, se le está hablando ya al país. Y mañana tienen otro debate también, están en campaña. El jueves hay debate, sí. ¿Y el Tribunal Supremo Electoral? Mira cómo es la cosa, te voy a dar un par de datos. La candidatura, sí, el Tribunal Supremo Electoral, bien, gracias, ¿no? Dicen que el Tribunal Supremo Electoral no es ni tribunal ni el Supremo. Sí. Hay que darle una investidura importante, la que se merece, para que ponga un poco de orden, ¿no? Y la gente no se sienta timada. Solo te quería dar un dato. ¿Sí? Javier Simán ha crecido un poco y eso tiene un poco nerviosos a ciertos seguidores del entorno de Callejas, y ha logrado algunas cosas. Él evitó que se proclamara Callejas candidato presidencial antes de las elecciones de marzo, del 4 de marzo, y además logró que aceptaran lo de los debates, porque no querían. Y Javier Simán es de la idea, o los asesores de Simán son de la idea que en un debate Simán se come a Callejas porque tiene más experiencia. David, ya ves que no falta tiempo para poder platicar contigo, pero te prometo que vamos a tener la oportunidad de seguir platicando de estos temas y otros que son interesantes. Gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes en casa, gracias por haberse quedado con nosotros. Mañana una nueva propuesta. Mañana vamos a hablar sobre el tema de las afectaciones ambientales sobre minería metálica, sobre temas del agua. Hay un congreso en este momento centroamericano desarrollándose en el país y los invitados o el invitado de mañana tiene mucho que ver con ese tema de los ambientalistas haciendo la lucha por evitar la minería metálica en nuestros países. Será hasta mañana que nos veamos en Encuentro con Julio Villagrán. Pasen todos un feliz día.